de que iniciemos? ¿No? Bueno, entonces vamos a resolver, en primer lugar, antes de completar el tema como tal, como les decía en la clase taller, vamos a resolver otra desigualdad, ¿listo? Que tengamos que aplicar la técnica que vimos la clase pasada, ¿listo? Yo sé que esa técnica pues es un poco enredada. Vamos a tratar de aplicarla en otra desigualdad para que vean pues cómo es que funciona eso, ¿listo? Entonces, demos algún ejemplo por aquí o algo así, y resolvamos una desigualdad de este tipo. Pongamos, no sé, x menos 2 x más 4 por ejemplo, sobre x, pongamos menos 6 no sé, y por x más, pongámosle x más 1 por ejemplo, algo así, no sé, y que esto sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esa desigualdad de ahí. Ahora bien, como les he dicho siempre, cuando queremos resolver una desigualdad, lo más probable es que, ¿qué? Es que el resultado de esa desigualdad sea un intervalo, ¿listo? Entonces tenemos que ir en búsqueda de ese intervalo. Ahora bien, en esta desigualdad de aquí nosotros tenemos un término que es el x menos 2, otro término que es x más 4, se están multiplicando, otro término que es x menos 6 se está dividiendo y otro término que es x más 1 que a su vez está multiplicando al primer término x menos 6, al primer término del denominador y está dividiéndose. ¿Listo? Entonces, esta técnica funciona bien cuando tenemos desigualdades exactamente como esta, donde todos los términos o están multiplicando o están dividiendo cuando no hay sumas ni restas. Entonces esta técnica pues aplica muy bien en estos casos, cuando todos los términos están multiplicando o están dividiendo. Muchas veces nos podemos encontrar un término, por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 6, algo así, supongamos, más o menos. Y entonces nosotros decimos, listo, pero entonces, ¿qué hacemos con con este tipo de términos? Pues lo que hacemos es factorizarlo, ¿no? Si se puede factorizar, pues lo factorizamos y entonces una vez factorizado, pues ahí sí ya podemos aplicar esta técnica, ¿vale? Entonces, esa es como la indicación aquí. Ahora bien, el siguiente paso en esta técnica es ubicar, es hallar aquellos números importantes. Los números importantes o los números críticos son los números, son los valores de x que anulan a cada uno de los términos. Si yo logro ubicar qué valores de x anulan a cada uno de los términos, bueno, esos me van a servir para desarrollar esta técnica. Entonces, en este caso, yo los ubico. Miren que el primer término, el término x menos 2, ¿cuándo se hace 0? Bueno, el primer término se hace 0, pasando el 2 a sumar, se hace 0 cuando x es igual a 2. O sea que este primer término se anula con x igual a 2. Se anula con x igual a 2. Este segundo término, x más 4, ¿cuándo se hace 0? X más 4 se hace 0 cuando x vale menos 4. O sea que este segundo término se anula con x igual a menos 4. El tercer término, muy similar, de hecho se anula cuando x vale 6, ¿cierto? Cuando x vale 6. O sea que este se anula cuando x vale 6. Y finalmente este cuarto término se anula cuando x vale menos 1, menos 1. ¿Listo? Entonces, ubicar estos valores de x, estos que he dicho en algún momento, puntos críticos, los llamé así, pues lo que me va a generar es una partición de la recta real, la partición de la que hablábamos el otro día. Entonces, esos punticos que anulan cada uno de las expresiones de nuestra desigualdad, del lado izquierdo de nuestra desigualdad, pues entonces nos van a formar una partición de la recta real. En este caso, como tenemos 1, 2, 3, 4 puntos críticos, nuestra recta real va a partirse en 5 partes, ¿listo? En 5 partes. Entonces, formamos una recta real por aquí, formamos una recta real y analizamos la situación en la que estamos. Entonces, quedaría algo así. Nuestra recta real aquí, como siempre, ubicamos el valor 0 como punto de referencia, ubicamos el valor, estos valorcitos de acá, x igual a 2, 1,
2, 1, 2, x igual a 2, ¿cierto? X igual a 6, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3. Ubicamos a menos 1, a menos 2, a menos 3, a menos 4 y puede ser hasta menos 5 por aquí. ¿Listo? Y entonces nosotros formamos unas regioncitas, una partición de la recta real. Entonces puedo formar unas regioncitas, por ejemplo, aquí, y entonces la primera va a ser en menos 4, entonces por aquí puede estar la primera regioncita, ahí está. La segunda va a ser entonces en menos 1, entonces hasta aquí va a ir la segunda región. La tercera va a ir entonces en x igual a 2, entonces esta va a ser la tercera región, x igual a 2, ¿vale? Y x igual a 6 va a ser la última región, ¿vale? Entonces esa es las regioncitas. En la última clase nosotros le llamamos zonas. Entonces dijimos que esto era zona 1. Vamos a hacerlo más anchito. En la última clase decíamos que esta era la zona 1. Bien, listo. Y entonces la zona 1, pues que generan estos puntos críticos, la zona 1, vista desde intervalo, sería desde menos infinito hasta menos 4. Vista desde intervalo sería desde menos infinito hasta menos 4. La zona 2, vista como intervalo, sería desde menos 4 hasta menos 1. La zona 3, vista como intervalo, sería entonces desde menos 1, ¿cierto? Hasta 2. La zona 4 sería entonces desde 2 hasta 6. Y finalmente la zona 5 es de 6 hasta más infinito. Esas serían las zonas. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer era tomar cada uno de los términos de nuestra desigualdad, tomar cada uno de esos términos y analizar cuál es el signo que tienen en cada una de estas zonas, ¿vale? Analizar cuál es el signo que tienen en cada una de esas zonas. No me interesa hallar los valores exactos que tienen cada una de esas expresiones. Lo único que necesito es el signo. Necesito el signo. Entonces voy a colocar las expresiones acá. Está, por ejemplo, está x menos 2. Está x más 4, por ejemplo. Voy a colocarlo aquí pegadito por cuestión de espacio. Está x menos 6 y está x más 1. Entonces tengo esos cuatro términos y tengo que analizar qué signo tienen esos términos en cada una de las zonas. Entonces yo les decía, una estrategia para averiguar el signo es tomar un número cualquiera dentro de la zona, en cada una de las zonas, tomar un número cualquiera y evaluar esas expresiones ahí, ¿vale? Evaluar esas expresiones ahí. Esa es una técnica que se puede utilizar y bueno, es muy común hacerlo así. Entonces, por ejemplo, yo he seleccionado unos valorcitos aquí. Entonces seleccioné en la zona 1 a menos 5, en la zona 2 a menos 2, en la zona 3 a 0, en la zona 4 a 3, en la zona 5 a 7. Repito, puede ser cualquier valor, puede ser cualquier valor. Esto que vamos a hacer es indiferente del valor. Y repito, lo que me interesa en este caso es el signo que tiene el término en cada una de esas zonas. Entonces, eso es lo que vamos a hallar en este momento. ¿Qué signo tienen esas expresiones en cada una de estas zonas? Por ejemplo, x menos 2. Si evalúo menos 5 aquí, daría menos 5, menos 2, menos 7. O sea que esto significa que en la primera zona ese tiene un signo negativo, ¿vale? En la segunda zona, entonces, ¿qué haría? Evalúo x menos 2. En menos 2 sería menos 2, menos 2, menos 4. Sigue siendo negativo. En la tercera zona, evalúo x igual a 0, ahí en x menos 2, entonces sería 0 menos 2 da menos 2, sigue siendo negativo. En la cuarta zona, evalúo 3. 3 menos 2 da 1, o sea que en la cuarta zona, esto ya quiere decir que este término es positivo. Y en la quinta zona, tomo el 7, lo evalúo, 7 menos 2, 5, me da positivo. Entonces, he averiguado qué signo tiene esa expresión en cada una de las zonas. La siguiente expresión es x más 4. Entonces hago exactamente lo mismo. Evalúo aquí en menos 5. Menos 5 más 4 me da menos 1. Entonces significa que esa expresión es negativa. Ahora evalúo en menos 2.
En la zona 2, evalúo menos 2, sería menos 2 más 4, da 2, de hecho, significa que aquí ya es positivo. ¿Listo? Y de hecho, de ahí para adelante siempre va a ser positivo. Si evalúo en 0, sería 0 más 4, es 4, que es positivo, un número positivo. Si evalúo en 3, 3 más 4, 7, positivo. Y si evalúo en 7, me daría 7 más 4, 11, positivo. Entonces, como ustedes ven, en la primera parte donde yo analizo el cambio de signo, pues ahí para adelante ya cambia totalmente. ¿Listo? Por ejemplo, x menos 6. Si la evalúo en menos 5, sería menos 5, menos 6, menos 11, es negativo. Menos 2 menos 6 daría menos 8, es negativo. Menos, ¿qué? 0, menos 6 daría menos 6, es negativo. En la zona 3. En la zona 4 lo evalúo en 3. 3 menos 6 da menos 3, es negativo. Y en la zona 5, 7 menos 6 da 1, que es positivo. ¿Listo? Y el x más 1, evalúo en menos 5, sería menos 5 más 1, daría menos 5 más 1 es de menos 4. En la segunda zona, evalúo menos 2, menos 2 más 1 es menos 1, es negativo. En la tercera zona, evalúo en 0, 0 más 1, 1 da positivo. Y de ahí para adelante siempre me va a dar positivo. Cuando encuentre el cambio de signo, de ahí para adelante siempre me va a dar positivo. Ahora, finalmente lo que hago es utilizar la ley de los signos aquí. Entonces hago ley de los signos, menos por menos, más por menos, menos, y menos por menos, más. O sea que en la primera zona, el signo completo de la primera zona es positivo. El signo completo de la primera zona es positivo. ¿Listo? Utilicé la ley de los signos, menos por menos, más por menos, menos, y menos por menos da más. En la segunda zona sería menos por más da menos por menos da más, y más por menos da menos. O sea que en la segunda zona, en la zona 2, el completo, el resultado completo de la expresión de acá va a tener signo negativo, va a tener signo negativo. En la zona 3, lo mismo, ley de los signos, menos por más da menos por menos da más, y más por más da más. O sea que en la zona 3 va a ser positivo. ¿Listo? Zona 4 sería más por más por menos da menos, y menos por más da menos. O sea que en la zona 4 va a ser negativo, y finalmente en la zona 5, más por más da más, por más da más, por más da más. Va a ser positivo. Y listo. Ahí averigüé qué signo tiene toda esta expresión en cada una de las zonas. Eso es lo que he averiguado. ¿Qué signo tiene toda la expresión en cada una de las zonas? ¿Cuáles son las zonas que me sirven? ¿Cuáles son las zonas que me voy a quedar? Pues bueno, en este caso estaba buscando las zonas donde fuese esta expresión mayor o igual que 0, ¿no? Donde fuese positiva o que fuese mayor o igual que 0. O sea que me sirve la zona 1, la zona 3 y la zona 5. O sea que la solución o una primera buena idea de la solución tiene que ver con esas zonas. Entonces voy a colocar así, solución entre comillas, porque todavía no hemos calculado la solución real completica, pero la solución entre comillas va a ser la zona 1 unido con la zona 2, con la zona 3 es unido con la zona 3 y unido con la zona 5. ¿Listo? Ese es un primer bosquejito de la solución. En intervalo, ¿cómo sería? La zona 1 es desde menos infinito hasta menos 4, unido con la zona 3, que es desde menos 1 hasta 2, y unido con la zona 5, que es desde 6 hasta más infinito. Eso sería el intervalo. ¿Qué me hace falta aquí? Aquí ya, digamos, terminé lo fuerte de la técnica, de la estrategia. ¿Qué me hace falta ver aquí? Me hace falta mirar los extremos de los intervalos, mirar si efectivamente son intervalos abiertos o si son intervalos cerrados. Eso es lo que me hace falta. Ese análisis siempre hay que hacerlo. Hay que siempre mirar los extremos de los intervalos, ¿vale? Los extremos de los intervalos siempre hay que analizarlos. Y créanme que eso de analizar los extremos de los intervalos no es solamente para lo que estamos haciendo aquí, no es solamente para la clase de matemáticas básicas. Analizar los extremos del intervalo o los extremos de los intervalos
lo van a tener que utilizar en las clases de cálculo diferencial, cálculo integral. Todo eso uno siempre tiene que analizar los extremos de los intervalos. Entonces, ese es el análisis que me hace falta. ¿Listo? Ahora bien, alguna vez dijimos que los infinitos siempre iban abiertos. O sea que este ahí siempre va a ser abierto y este acá siempre va a ser abierto. Luego tengo que analizar ese en menos 4, en menos 1, en 2 y en 6. Ahí es donde tengo que analizar la situación, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para analizar esos extremos de los intervalos? Bueno, tengo que coger esos valores extremos, tengo que coger al menos 4, tengo que coger al menos 1, al 2 y al 6 y llevarlos a la desigualdad original. Debo llevarlos a la desigualdad original que la voy a copiar por acá, que es x menos 2, ¿cierto? X más 4, ¿listo? X más 1 y x menos 6. Mayor o igual que 0. Entonces, debo llevarme esos valorcitos, menos 4, menos 1, 2 y 6, a la desigualdad original y bueno, ver si tienen sentido. Cuando los sustituyo en la desigualdad original, ver si tienen sentido. Entonces, eso es lo que debo hacer ahora. ¿Listo? De primerazo les comento, el menos 1 no tiene sentido en la desigualdad original. ¿Vale? Menos 1 debe ir abierto, o sea, no lo puedo incluir, porque no tiene sentido si lo incluyo en la desigualdad original. ¿Alguien sabe por qué menos 1 no tiene sentido si lo incluyo en la desigualdad original? Y lo mismo el 6. ¿A alguien se le ocurre por qué no tiene sentido incluir al menos 1 y el 6 en la desigualdad original? ¿No? El menos 1, Porque daría 0. porque daría 0, pero daría 0 el denominador, ¿cierto? El denominador. ¿Listo? Exactamente por eso. Porque sí, efectivamente da 0, pero realmente no hay mucho problema con que dé 0. Pero el problema realmente es que da 0 en el denominador, ¿vale? Entonces, el menos 1 y el 6 no vale o no tiene sentido colocarlos en la expresión original. No los voy a poder colocar porque da 0 el denominador y bueno, ahí ya indica entonces que aquí van a ir intervalos abiertos, intervalos abiertos. Entonces ya tenemos todos estos intervalos que ya sabemos que son abiertos. Los de los infinitos, ¿cierto? Y el de menos 1 y el de 6. ¿Listo? Ahí está. Eso ya sabemos que deben ir abiertos. Nos falta el de 4 y el de 2. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco a menos 4 en la desigualdad original si reemplazo x por menos 4 en la desigualdad original? Pues resulta que si sustituyo menos 4 en la desigualdad original, pues aquí, justamente en este término que estoy señalando en este momento, que es aquí, ¿cierto? Si yo sustituyo menos 4 en la desigualdad original, resulta que el segundo término del numerador me va a dar 0. Porque me queda menos 4 más 4, 0. Entonces, el segundo término del numerador me va a dar 0. Entonces, este término se anula, este término se hace 0. Y como todos los términos se están multiplicando, dividiendo, significa que efectivamente, en este caso, todo me va a dar 0. Y me va a quedar 0 es mayor o igual que 0, que eso es correcto. Uno sí puede decir que 0 es mayor o igual que 0. En otras palabras, en menos 4 el intervalo debe ir cerrado, porque yo sí puedo incluir a menos 4, sí puedo evaluar menos 4 en la desigualdad original, y sí me da un resultado que tiene sentido. Entonces, va a ser cerrado ahí. ¿Listo? Y falta el 2. Entonces, con el 2 va a pasar una situación muy parecida. Cuando yo sustituyo 2 en la desigualdad original, el primer término del numerador va a ser 2 menos 2, 0, es decir, el primer término del numerador va a ser 0, y los otros términos pues van a dar alguna cosa, ¿no? ¿Cuánto dan? Pues depende, ¿no? Por ejemplo, el segundo término va a ser 2 más 4, 6, el primer término del denominador va a ser 2 más 1, 3, el segundo término va a ser 2 menos 6 da menos 4, bueno, los otros términos van a dar algo distinto de 0, eso es lo que me importa. Y el único término que da 0 es el primer término del numerador. Y bueno, como todos los términos se están multiplicando y dividiendo,
todo absolutamente va a quedar igual a 0, ¿cierto? Porque va a ser 0 por 6 da 0 dividido menos tanto, entonces sigue siendo 0. Entonces voy a obtener 0 en la izquierda y eso va a ser mayor o igual que 0, que es lo que me está diciendo la igualdad. Y eso tiene sentido, 0 es mayor o igual que 0. Entonces, aquí debe ir también intervalo cerrado. Significa entonces que, en resumen, la solución de esta inecuación, ahora sí la solución, le quito las comillas porque ya hicimos el estudio de los extremos, va a quedar abierto en menos infinito hasta menos 4, cerrado, ¿cierto? Unido desde menos 1 abierto hasta 2 cerrado, unido desde 6 abierto hasta más infinito abierto. Esa sería la solución de esa inecuación. Entonces, la técnica no es tan difícil de utilizar. De hecho, seguramente muchos de ustedes la han utilizado ya desde el colegio. Es una técnica bastante conocida. ¿Qué es lo importante de la técnica? Ubicar los puntos críticos, ¿cierto? Los puntos críticos, los que anulan cada término de lo que queremos, de lo que queremos aplicar la desigualdad. Entonces, los términos que anulan cada uno, los números que anulan cada uno de los términos. Y bueno, formamos las zonas. ¿Listo? El siguiente paso es averiguar qué signo tiene cada uno de los términos en cada una de las zonas. Ese de ahí puede ser el trabajo más larguito de todos, pero bueno, no es que sea imposible, tampoco es muy difícil. Una vez hallemos dónde cambia de signo, se mantiene el signo. Por ejemplo, en el segundo término, miren, venía menos, en la segunda zona ya es más, y de ahí para adelante todos son más. El primer término venía menos, 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 aquí cambio de signo más, y el siguiente también es más. Y así va a ocurrir siempre. Cuando hallemos el cambio de signo, pues de ahí para adelante se va a mantener el otro signo. Menos, menos, cambio de signo más y sigue positivo todo. Entonces, ese es como el truquito ahí. ¿Listo? Y para hallar el cambio de signo, pues, y para hallar, mejor dicho, el signo que tiene la expresión, pues nosotros evaluamos en un numerito en cada una de las zonas. Un número cualquiera, cualquier número nos sirve, no tenemos que amarrarnos a un número en particular, sino cualquiera. Y uno pues escoge los más fáciles, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo escogí a menos 5, a menos 2, a 0, hubiese podido escoger 1, hubiese podido escoger cualquier otro número, por ejemplo 0.5, ¿vale? Pero escogí el 0 porque pues, las operaciones con 0 son más fáciles. Y así. Una vez ya tenemos entonces pues los signos de las zonas, pues nosotros miramos qué es lo que nos pide la desigualdad. La desigualdad nos pide mayores o iguales, ¿cierto? Donde los valores, o para qué valores de x esta expresión es mayor o igual que 0. Entonces busco dónde esta expresión es positiva. Entonces busco los positivos. Positivos son a 1, positivos son a 2 y positivos son a 3. Y por tanto, un primer bosquejo de la solución va a ser zona 1 unido zona 3 unido zona 5. Ese va a ser nuestro primer bosquejito, ¿no? De la zona 1, zona 3 y zona 5. Luego, finalmente, hago el análisis de los extremos de los intervalos. Y como les digo, hay que irse enseñando a hacer el análisis de los extremos de los intervalos, no solamente para el curso de matemáticas básicas, sino para todos los cursos de matemáticas que vengan hacia adelante, para el curso de cálculo diferencial, para el curso de cálculo integral. En todo requieren que uno analice los extremos. Y eso, pues, es básicamente lo que se hace aquí. Tomar los extremos, reemplazarlos en la desigualdad original y ver si lo que me da como resultado tiene sentido o no tiene sentido. Si tiene sentido, entonces se involucra ese extremo y se cierra el intervalo. Si no tiene sentido, entonces no se involucra ese extremo y no se, y se deja el intervalo abierto nomás y listo, ¿vale? Esa fue la situación aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces, Profe, usted me puede, profe, dime. ¿me puede volver a explicar cómo es que usted identificó que va cerrado? O sea, que usted dijo Ah, menos sí, 4 cerrado. ¿Cómo es que claro, usted identificó? sí. Primero, tomas la desigualdad original. La desigualdad original que está aquí. Mira que aquí yo la copié otra vez, ¿vale? Y está aquí, ¿cierto? Esta es la desigualdad original. Y comienzas a sustituir los extremos de los intervalos en esa desigualdad original. Comienzas a reemplazar el valor de x en esa desigualdad original y ves si tiene sentido o no tiene sentido lo que da como resultado. En otras palabras,
El primero que analizamos fue el -1 y el 6. ¿Por qué fue el primero que analicé? Pues simplemente quería que cayeran en cuenta que cuando sustituyo x igual a -1 y x igual a 6 en la desigualdad original, pues bueno, en la parte del denominador se va a hacer 0, porque esos están acá abajo, ¿cierto? Esos están en el denominador. Entonces, en la parte del denominador se va a hacer 0. Y bueno, nosotros sabemos que no podemos dividir por 0. Entonces, significa que no tiene sentido involucrar el -1 y involucrar el 6. No tiene sentido porque el denominador se va a hacer 0. ¿Listo? O sea que ahí ya se analizaron dos. Eso me indicó pues que aquí debe ser intervalo abierto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que uno busca. Reemplazar ese valor de x y mirar si lo que da como resultado tiene sentido o no tiene sentido. Voy a reemplazar el de 2 con más detalle. ¿Listo? No lo hice, pero voy a reemplazar el de 2 con un poquito más de detalle. Voy a sustituir en la desigualdad original x igual a 2. Voy a sustituir x igual a 2. Es este de acá, ¿cierto? Es este de aquí, 2. Entonces voy a sustituir en la desigualdad original x igual a 2. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría así. 2 menos 2, 2 más 4, sobre 2 más 1 y 2 menos 6. Y supuestamente me dice la desigualdad original que esto es mayor o igual que 0. ¿Vale? Eso es lo que me dice la desigualdad original. Sigo operando. 2 menos 2 es 0. El primer paréntesis es 0. El segundo paréntesis 2 más 4 es 6. El tercer paréntesis, bueno, el denominador es 2 más 1, 3. Y el segundo paréntesis del denominador es 2 menos 4 menos 2. Y según lo que me dice la desigualdad original, esto es mayor o igual que 0. ¿Listo? Hago todas las operaciones. 0 por 6 da 0. Sobre 3 por menos 2 da menos 6. Y según esto, la desigualdad original me dice que es mayor o igual que 0. ¿Listo? Y bueno, 0 dividido entre menos 6 sigue dando 0. Y esto me dice la desigualdad original que es mayor o igual que 0. Entonces, reemplacé el valor de x igual a 2 en la desigualdad original. Hice una serie de pasitos. Esto hace ratico lo hice mental. Les fui diciendo nomás, no puse el paso explícito como en este caso. Y observen que llegué a que 0 es igual a 0. Es decir, sustituir el valor de x igual a 2 en la desigualdad original me llevó a que 0 es mayor o igual que 0. La pregunta es, ¿esto tiene sentido? Si tiene sentido, entonces debo cerrar el intervalo. Si no tiene sentido, entonces no debo cerrar el intervalo. En este caso, sí tiene sentido. Uno está seguro de que 0 es mayor o igual a 0. 0 es mayor o igual que 0. Entonces, como tiene sentido, cierro el intervalo. Por eso es que aquí está cerrado. ¿Listo? Pero ese es el paso legal. Reemplazar, sustituir esos extremos en la desigualdad original y ver si tiene sentido. Por ejemplo, si la desigualdad original no hubiese sido mayor o igual, sino simplemente mayor, observen que si la desigualdad original hubiese sido simplemente mayor, entonces hubiésemos hecho todos estos pasos y aquí hubiésemos llegado simplemente a mayor. Entonces hubiese sido que 0 es mayor que 0. Entonces si la desigualdad original hubiese sido solamente que sea mayor que 0, pues al hacer todos estos pasos hubiese obtenido 0 mayor que 0 y eso no tiene sentido. 0 no es mayor que 0. Entonces no hubiese podido cerrar el intervalo aquí en este extremo 2, ¿vale? Entonces, como ustedes ven, ese análisis siempre toca hacerlo ahí. En este caso, como es mayor o igual, pues sí, esto de aquí tiene sentido. Si fuese estrictamente mayor que 0, no tiene sentido. Entonces, eso es lo que me permite o lo que me permite concluir que 2 debe cerrarse. Lo mismo hice con el intervalo, con el número -4. Hice exactamente lo mismo. Lo sustituí, hice las cuentas y vi que cuando hago las cuentas, pues hay un término de estos que se me hace 0 y por eso pues obtengo cuentas muy parecidas a las de acá y obtengo algo con sentido. ¿Listo? Y entonces eso me indica que debo cerrar x igual a -4 también. De nuevo repito, como por milésima vez, pero es que es bastante importante siempre hacer el análisis de los extremos de los intervalos, no solamente para este curso, sino para todos los cursos que se vengan en matemáticas de aquí en adelante. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí?
Volvamos ahora sí al tema que estábamos, ¿listo? Este ejemplo era un paréntesis, este ejemplo era un paréntesis de la clase del taller que hicimos uno nomás y bueno, les dije que iba a hacer otro ejemplito de estos y seguramente mañana cuando tengamos entonces nuestro taller para antes del parcial, pues haremos otro ejemplito, ¿listo? Entonces, eh, pues mañana, la próxima semana obviamente tienen que traer sus dudas, sus inquietudes y ahí vamos resolviéndola, ¿listo? Ahora bien, volviendo al tema que estábamos tratando, nosotros estamos viendo sistemas de ecuaciones, ¿listo? Sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones lineales. Y habíamos dicho que un sistema de ecuaciones era algo como de este estilo. Era, por ejemplo, 2x más 3y menos 5 igual a 0. 3x menos 2y más 7 igual a 0. Era, por ejemplo, algo así. ¿Listo? Y a este sistema le llamábamos un sistema de ecuaciones 2 por 2, porque se trataba de dos ecuaciones con dos variables, x y y. ¿Listo? Les dije además que para resolver esos sistemas habían varias formas. Había una manera que se llamaba sustitución, igualación, eliminación, ¿listo? Y otra que llamaba determinantes. Y nosotros en la clase pasada tomamos un sistema y hicimos el paso a paso de cada uno de estos métodos. Lo resolví por sustitución, el mismo método lo resolví, el mismo sistema lo resolví por igualación, el mismo sistema lo resolví por eliminación, ¿vale? Cada uno de esos métodos tiene sus pros y sus contras. Uno al final de cuentas, cuando uno está estudiando y cuando pues va avanzando en matemáticas, uno como que se queda con un método de estos, como el favorito, digamos. Y bueno, siempre que hay que aplicar algo así, pues entonces uno utiliza pues el método que uno más le agrada, ¿cierto? No tengo problemas con que se aprendan un solo método de estos. La cuestión es que si se lo aprenden, pues se lo aprenden bien. ¿Listo? Eh, Les dije que uno de los más utilizados, por ejemplo, era eliminación. Era uno que requería muy pocas operaciones y bueno, ese es uno de los más utilizados también por eso, ¿vale? El que no hemos visto es el método de determinantes. ¿Qué es lo que pasa con el método de determinantes? Pues el método de determinantes es también bastante usado, y requiere resolver una cosita que se llama determinante. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver de qué se trata eso de determinantes y luego utilizamos esos determinantes para resolver los sistemas de ecuaciones. ¿Qué tiene ventaja los determinantes? Los determinantes tienen una gran ventaja y es que uno no tiene que gastar tiempo en despejar, porque en los métodos que estábamos viendo, pues uno siempre tiene que andar despejando una de las variables, igualándola a la otra, y bueno, haciendo una serie de operaciones así, sino que en el método determinantes uno no tiene que hacer eso, uno no tiene que despejar nada, no tiene que hacer absolutamente nada de eso. La, la solución es casi que de inmediata, es casi que inmediato la solución del sistema de ecuaciones aplicando determinantes. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Pues resolver el determinante, ¿vale? Resolver el determinante. Entonces, ¿tiene ventaja? Sí, ventaja que no hay que despejar variables, no hay que meterse con ese tipo de situaciones, sino que si uno pues la va a resolver por determinante, la solución prácticamente está en un solo paso, pero hay que resolver el determinante y entonces eso puede ser lo difícil, resolver ese determinante. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar qué se trata de determinantes. Entonces quiero comentar lo siguiente. Un determinante es un arreglo de números, es un arreglito de números. Un determinante es un arreglo de números. Ah, bueno, tampoco lo mencioné. Un arreglo de números de la forma. Tampoco lo mencioné. Pero bueno, el método determinantes, el que vamos a ver ahorita, ese método determinantes, nos ayuda a resolver también sistemas de ecuaciones más complicados. Nosotros hicimos sustitución, igualación, eliminación a un sistema 2 por 2. No significa que si tenemos, por ejemplo, un sistema 3 por 3 no podamos hacerle estos métodos. De hecho, sí se puede hacerle sustitución o hacerle igualación, eliminación. Sí se puede.
pero es más larguito, ¿listo? Es bastante más largo, de hecho, es bastante más largo aplicárselo a un sistema 3x3. Entonces, cuando tenemos un sistema grande, un sistema 3x3, 4x4, 5x5, el método determinante pues es más práctico, porque entonces con el método determinante uno puede resolver sistemas más generales, ¿listo? Uno puede resolver sistemas más generales, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una ventaja también de determinantes. Por eso, al colocarlo aquí, voy a dar un arreglo general de números. Entonces, un determinante es un arreglo de números de esta forma. Voy a colocar aquí A11, por ejemplo, A12, A1n, A21, A22, A2n, y de hecho por aquí pues AN1, AN2, ANN, por ejemplo. Y colocamos aquí unos palitos. Un determinante es un cuadradito, digámosle, un cuadradito de números, por eso hice un arreglito de números que va a tener esta forma, ¿listo? Ese que he puesto ahí, pues es bastante general, este que viene es bastante general, pero pues uno generalmente los encuentra súper pequeñitos los determinantes, ¿no? Uno puede encontrar un determinante, por ejemplo, así, donde los A y J son números reales, son números reales. Uno puede encontrarse, por ejemplo, un determinante pequeñito, uno puede encontrarse, por ejemplo, determinante 2, 3, 5, 7, y así, este de ahí sería un determinante 2 por 2, ¿vale? Este de aquí le llaman determinante 2 por 2. Determinante 2 por 2. Si queremos un determinante 3 por 3, por ejemplo, va a ser así, por ejemplo, 1 menos 3, 5, menos 2, 4, 6, 0, menos 1, menos 3, por ejemplo, cualquier cosa. Ese ahí sería un determinante 3 por 3. 3 por 2, no, 3 por 3, ¿vale? Eso es un determinante 2 por 2, eso es un determinante 3 por 3 y un determinante, pues a nivel general es un cuadradito así de números, ¿listo? ¿Por qué le dicen 2 por 2? ¿Por qué le dicen 3 por 3? Bueno, básicamente porque tiene tres filas, las filas son las que voy a colocar en morado, esta es una fila, esta es otra fila, entonces este tiene dos filas y tiene dos columnas, las columnas son verticales, entonces aquí hay una columna y aquí hay otra columna, ¿listo? El de 3 por 3 pues tiene tres filas, 1, 2, 3 filas, y tiene tres columnas, entonces por eso se llama 3 por 3. ¿Listo? En el de 3 por 3 las filas son en color naranja y las columnas son en color morado, mientras que en el de 2 por 2 puse las filas en morado y las columnas en naranja. ¿Listo? Entonces, ese es un determinante 3 por 3, un determinante 2 por 2, y así en general uno puede formar determinantes tan grandes como uno quiera. Uno puede formar determinantes tan grandes como quiera. Puede tener un determinante 20 por 20, 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, bueno, tan grandes como uno lo necesite. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los determinantes? Lo que pasa con los determinantes es que tenemos que resolver esos determinantes, ¿vale? Tenemos que aprender a resolver esos determinantes. Y entonces, aquí viene la dificultad con los determinantes. Resulta que el determinante más básico, que es el de 2 por 2, es facilito resolverlo, es facilito resolver un determinante 2 por 2, pero para resolver un determinante 3 por 3, yo necesito poder resolver los de determinantes 2 por 2. Es decir, un determinante 3 por 3 debo resolverlo con ayuda de los de 2 por 2. Y asimismo, si yo requiero, por ejemplo, resolver un determinante 4 por 4, ese determinante 4 por 4 tengo que resolverlo con la ayuda de determinantes 3 por 3, que a su vez necesitan de los determinantes 2 por 2. Entonces, esa es la dificultad de los determinantes. Si yo quiero resolver un determinante de la forma n por n o de tamaño n por n, ¿cierto? Si yo quiero resolver un determinante de tamaño n por n, yo necesito poder resolver los de tamaño n-1 por n-1, ¿vale? Esa es la situación para resolver determinante
por ejemplo, determinante 100 por 100, yo necesito poder resolver los de 99 por 99, y para los de 99 por 99 yo necesito poder resolver los de 98 por 98, y para los de 98 por 98 los de 97 por 97, y así sucesivamente devolverme hasta que llegue el de 2 por 2. Entonces, suele ser algo bastante complicadito. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver el de 2 por 2 primero. Resolver un determinante 2 por 2, pues es relativamente muy sencillo. Miren, por ejemplo, este es un determinante 2 por 2. Determinante 2 por 2. Esta es la manera de resolver un determinante 2 por 2. Voy a colocar uno aquí general. A, B, C y D. ¿Listo? El determinante 2 por 2 se resuelve fácilmente multiplicando en cruz. Multiplico A por D y le resto, oiga bien, le resto C por B. Es decir, el determinante 2 por 2 ABCD, esto es igual a A por D, le resto C por B. Ese es el resultado del determinante. Ahí me da un número. Por ejemplo, el determinante, yo qué sé, 1, 3, 5, 7. ¿A qué sería igual ese determinante? Pues entonces yo multiplico 1 por 7, voy a colocar aquí el completo, 1 por 7, ¿cierto? Y le resto el otro que es 5 por 3, ¿vale? Ese sería entonces la operación que yo debo hacer ahí. 1 por 7 menos 5 por 3. Y lo que me dé eso, 1 por 7 es 7, menos 5 por 3, 15. Y 7 menos 15 da menos 8. Quiere decir que ese determinante 2 por 2 da como resultado menos 8. ¿Listo? Otro determinante aquí 2 por 2 sencillito. Otro determinante aquí 2 por 2 sencillito podría ser algo así. Podría ser, por ejemplo, pongamos aquí menos 3, 6. Por aquí, por ejemplo, 7 y menos 2, menos 1 o menos 2, algo así. No importa. Entonces, ¿cómo resolvemos el determinante? Lo mismo. Multiplicamos en X. Sería menos 3 por 6, ¿cierto? Menos 3 por 6. Resto la otra multiplicación. Esa resta siempre va a estar. Y ahora la otra multiplicación, que es 7 por menos 1. Respeto los signos. Y lo que me dé aquí, menos 3 por menos 3 por 6 da menos 18. Menos por menos más. Y 7 por 1, 7. En este caso da menos 18 menos 7, menos 18 más 7 queda menos 11. O sea que ese determinante dio como resultado menos 11. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, como ustedes ven, resolver determinantes 2 por 2 pues es muy sencillo, ¿cierto? Es relativamente fácil las operaciones que hay que hacer ahí. Un último ejemplito como para que quede totalmente claro. Aquí un ejemplito 2 por 2 sería algo así. Por ejemplo, yo qué sé, 0, 7, menos 1, 10, por ejemplo, aquí, determinante. Eso va a ser entonces multiplicar en X, se va a hacer 0 por 10, 0 por 10, menos que siempre va, este menos siempre va, menos 1 por 7, menos 1 por 7. Ese menos de aquí está repintado de la fórmula, ¿no? 0 por 10 es 0, menos por menos es más, y 1 por 7 es 7. O sea que esto me queda como resultado 7. ¿Listo? Y entonces, bueno, esa es la solución de ese determinante, 7. Ahora bien, hagamos un determinante 3 por 3. Miren la fórmula para resolver un determinante 3 por 3. Voy a colocar aquí A, B, C, D, E, F, G, H, E. Y este es un determinante 3 por 3. Entonces, miren cómo lo vamos a resolver. Miren cómo lo vamos a resolver. Para resolver ese determinante 3 por 3, yo voy a tomar el primer numerito, es decir, la primera fila con la primera columna, el primer numerito, el A,
y lo voy a colocar aquí. ¿Listo? Ahí. Y ese A lo voy a multiplicar por un determinante 2 por 2. Ese A lo voy a multiplicar por un determinante 2 por 2. Ahorita le digo cómo sale ese determinante. Lo mismo voy a hacer con B y lo voy a multiplicar por un determinante 2 por 2. Y lo mismo voy a hacer con C. Lo voy a multiplicar con un determinante 2 por 2. ¿Vale? Entonces, por eso aquí están los espacios para los determinantes 2 por 2. ¿Listo? ¿Cuáles son o cuáles van a ser esos determinantes? Van a ser, por ejemplo, el que tiene que ver con A, el que tiene que ver con A. Lo que voy a hacer para hallar el determinante que debo colocar aquí es tomar ese número A, quitar toda su fila, eliminar toda su fila y eliminar toda su columna. ¿Listo? Quitar la fila y quitar la columna. Si ustedes quitan esos valores que se ven ahí, ¿qué me queda? Me queda el E, el F, el H y el I. Esos son los que van a ir acompañando es el determinante que contiene los números E, F, H e I. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con los otros. Lo mismo va a pasar con los otros. Lo mismo va a pasar con los otros. Por ejemplo, el B, si yo me concentro en el B, entonces necesito saber cuáles son los números que acompañan al determinante con B. Entonces, quito su fila, quito todo lo que tenga que ver con su fila, que son estos, su fila la elimino, y elimino su columna. ¿Cuáles son los números que se ven ahí? Los números que se terminan viendo ahí son el D, entonces va a ir acá, el F, el G y la I. En el mismo orden los coloco. Y lo mismo hago con la C. Entonces, tomo la C, ¿cierto? Tomo la C, que es el que pongo acá. Y bueno, lo mismo, elimino su fila, quito la fila y quito la columna. ¿Listo? Quito la fila y quito la columna. ¿Qué me queda? La D, la E, la G y la H. ¿Listo? Y entonces ahí ya terminaría. Entonces, como ustedes pueden ver, para resolver un determinante 3 por 3, yo necesito resolver tres determinantes de tamaño 2 por 2. Y esa es la dificultad. Aquí otra cosa que no he dicho y es la siguiente. Falta conectar este primer término, este primer determinante con el segundo que tiene la B, con el tercero que tiene la C. Falta conectar esto. Aquí hay un truquito para conectarlos. ¿Listo? Aquí hay un truquito para conectarlos. Al primero, respete el signo. Entonces, al primero, déjelo intacto. Si está positivo, positivo. Si está negativo, negativo. El primero, déjelo intacto. Al segundo, cambie el signo. Por eso voy a colocarle aquí el menos. Y el tercero, déjelo intacto. Esa es la clave aquí. Entonces, resolver un determinante 3 por 3 es el número A, ¿cierto? Primera fila, primera columna, por este determinante 2 por 2, le resto el B por este determinante 2 por 2 y le sumo el C con este determinante 2 por 2. Si ven, no es tan sencillo, digamos, resolver un determinante 3 por 3. Pero sin embargo, pues cuando uno le toma la práctica, pues se vuelve más sencillo, ¿listo? Se vuelve más práctico esto, se vuelve más de calcular numeritos facilitos. Por ejemplo, por aquí voy a tomar el 1, por aquí 2, por aquí 3, por aquí 0, por aquí menos 2, por aquí 4, por aquí 5, por aquí 3 y por aquí 1, ¿vale? Y vamos a resolver este determinante 3 por 3. ¿Listo? Entonces recuerden, tomo primera fila, primera columna, ¿listo? 1, entonces pongo aquí 1 y determinante 2 por 2. Pongo aquí el 2, determinante 2 por 2 y pongo aquí el 3, determinante 2 por 2. Esos corresponden a estos numeritos de aquí, ¿no? 1, 2 y 3.
¿Qué tengo que colocar más? Bueno, recuerden, el primer número va intacto, el segundo número le cambio de signo, le coloco menos y el tercer número queda intacto. Si es positivo, le coloco positivo, si es negativo, le coloco negativo, lo dejo intacto. Entonces, siempre se va intercalando. Mantenemos signo, cambiamos el signo, mantenemos signo. Siempre se va intercalando. Ahora, voy a ubicar cuáles son los números que van dentro de los determinantes. Entonces, sería así. Para el primer determinante, 1, quito su fila, quito su columna y me queda el -2, el 4, el 3 y el 1. Entonces, ese va a ser los números que van a ir acá. -2, 4, 3 y 1. Para el segundo determinante, tapo su fila, tapo su columna y me queda el 0, el 4, el 5 y el 1. 0, 4, 5 y 1. Tapo fila, tapo columna y listo, lo que quede. Para el otro determinante, entonces, 3, ¿cierto? Entonces, tapo 3, tapo su fila, tapo su columna, y me queda el 0, el -2, el 5 y el 3. 0, -2, 5 y 3. 0, -2, 5 y 3. ¿Listo? Y ahora sí, resuelvo estos determinantes 2 por 2. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al 1 que estaba afuera, es este 1 de aquí, que multiplica a lo que me dé el resultante, el determinante 2 por 2. Entonces recuerden cómo lo resolvíamos, ¿no? Los multiplicamos en cruz. Entonces era así. Menos 2 por 1 da -2. El menos que siempre va, este menos es el de la fórmula del determinante 2 por 2. Y 3 por 4, 12. Entonces ahí ya está el determinante 2 por 2. ¿Listo? Este aquí lo voy a borrar y este aquí un poquito más. Entonces, aquí ya queda el determinante 2 por 2. 1 que multiplica a menos 2 por 1 da -2, menos de la fórmula, y 3 por 4, 12. El siguiente, -2 que multiplica ¿a quién? A 0 por 1 da 0, menos de la fórmula, 5 por 4, 20. Más 3 que multiplica ¿a quién? 0 por 3, lo mismo. 0 por 3 es 0, menos de la fórmula, 5 por -2 da -10. Y ahora sí, operamos. Entonces diría así. 1 que multiplica a -2, menos 12 da -14. Menos 2 que multiplica a -20. De hecho, 0 menos 20 da -20. Más 3 que multiplica a 0 menos -10. Menos por menos, más. O sea que esto da positivo. Y finalmente, pues las operaciones que toque hacer aquí. 1 por -14 es -14. Menos 2 por 20, por -20, menos por menos da más. Y 2 por 20 da 40. Y 3 por 10 da 30. O sea que esto es -14 más 70. Y esto nos da 56, creo, ¿no? 56. Y listo. Quiere decir que el resultado de ese determinante completo nos dio 56, ¿vale? Ese es todo el paso que hay que hacer para resolver un determinante 3 por 3. Como ustedes ven, no son operaciones complicadas, no son operaciones tan complicadas, pero bueno, uno se demora un ratico, pues, mientras le coge el tiro a esto. Si ustedes buscan en Internet con toda seguridad van a encontrar libros, van a encontrar artículos, van a encontrar páginas donde les dan trucos para calcular un determinante 3 por 3, por ejemplo. Les van a decir, bueno, si usted quiere calcular un determinante 3 por 3, de esta manera es más fácil. Y ponen una manera ahí para hacerlos más fáciles. Y funciona, sirve. Esta manera, como yo lo resolví aquí, es un poco general, ¿listo? Es la manera más general de resolverlo. Incluso determinantes más grandes se pueden resolver de esta misma forma. Toman el primer número, que en este caso sería primer fila, primer columna, ¿cierto? Toman este primer número, el que está aquí en la esquina superior izquierda, y lo acompañan del determinante que surge cuando quitan su fila y quitan su columna. Entonces, toman ese primer número y lo acompañan del determinante que queda al eliminar su fila y su columna. Y lo mismo lo demás, toman el segundo número, lo restan, toman el segundo número, quitan su fila, quitan su columna y lo acompañan del determinante que se ve ahí, con esos números que se ven. ¿Listo? El siguiente número, eliminan su fila, eliminan su columna y queda con el determinante que se ve
ahí. ¿Listo? Esa es la manera más general de resolverlo. Y repito, sirve hasta para determinantes más generales. Ahora sí, ¿cómo cuadramos este tema de los determinantes con los sistemas de ecuaciones? Vamos a unir este tema de los determinantes con los sistemas de ecuaciones. Entonces, esto quedaría algo así. Ujú. Con los sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. Ecuaciones. ¿Listo? Entonces, supongamos que nosotros queremos resolver un sistema de ecuaciones. Vamos aquí a colocar un sistema de ecuaciones cualquiera. Por ejemplo, 3x más 5y menos 7 igual a 0. 2x menos 3y más 10 igual a 0. Supongamos que nosotros queremos resolver este sistema de ecuaciones. Ecuación 1 y ecuación 2. Y bueno, supongamos que nosotros queremos resolver el sistema de ecuaciones y pues bueno, no queremos ni utilizar ni sustitución, ni igualación, ni eliminación, ninguno de esos métodos que ya vimos, sino que decimos vamos a resolverlo por determinantes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos para resolverlo por determinantes es primero mandar la constante al otro lado, ¿vale? Como decía el compañero la última clase, tomamos la constante y la pasamos al otro lado. En este caso, entonces, quedaría así. El 7 que está restando lo paso a sumar. Entonces, quedaría 3x más 5y igual a 7, ¿cierto? El 7 que está restando lo paso a sumar. Y la otra me quedaría 12x menos 3y y el 10 que está sumando lo paso a restar. ¿Listo? Yo tengo este sistema aquí que es exactamente el mismo de arriba. No he hecho nada más que pasar el 7 a sumar y el 10 a restar. ¿Listo? ¿Para qué lo escribo así? Lo escribo así porque esto me ayuda a identificar una matriz que voy a llamar matriz aumentada. De aquí voy a extraer la información y voy a formar una matriz que vamos a llamar matriz aumentada. Entonces, vamos a sacar de aquí la matriz aumentada. Sería entonces así. Entonces, miren cómo la vamos a escribir. Saco la información de este sistema así y pongo la información de esta matriz que vamos a llamar matriz aumentada. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar en esta matriz aumentada? Son los coeficientes. La primera columna es 3 y 2, ¿cierto? Los coeficientes en X, entonces coloco 3 y 2 en la primera columna. Y en la segunda columna coloco los coeficientes en Y, que son 5 y menos 3. Entonces 5 menos 3, ¿vale? Y se llama aumentada porque yo este pedacito de la derecha lo voy a adicionar. Por eso lo separo aquí con esos punticos para indicar pues que esta parte de la derecha es adición. Y coloco 7 y menos 10. Extraigo la información de los coeficientes y formo esta pequeña, digamos, este pequeño arreglo de números aquí, que se conoce en matemáticas como matriz aumentada. ¿Vale? Esto se conoce en matemáticas como matriz aumentada. Entonces recuerden bien, la primera columna corresponde a la X, la segunda columna corresponde a la Y, y la tercera columna corresponde a las constantes, ¿vale? Corresponde a las constantes que son 7 y menos 10. Entonces, esa es la información que hay que tener ahí. ¿Listo? Ahora bien, de aquí yo voy a sacar 3 determinantes. Voy a sacar 3 determinantes. ¿Listo? Voy a sacar 3 determinantes. Uno al que voy a llamar delta X. Un de primer determinante lo voy a llamar delta X. Voy a llamarlo delta X. Otro determinante lo voy a llamar delta Y. Y otro determinante lo voy a llamar delta S, por ejemplo. Y voy a extraer estos 3 determinantes de esta columna de acá o de esta matriz aumentada. Entonces, ¿cómo saco el determinante delta X, delta Y y delta S? Realmente es sencillo. Lo que debo hacer es lo siguiente.
Para sacar el determinante delta S, el delta X, perdón, el delta X, lo que voy a hacer es sustituir la columna que tiene que ver con X, la voy a sustituir por la columna de la matriz aumentada. Voy a colocar esos números ahí. ¿Listo? Esa es la clave. Coloco esos numeritos de la matriz aumentada ahí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 7, me quedaría menos 10, me quedaría la columna Y intacta, 5 y menos 3. Y ese es el determinante delta X. ¿Listo? Lo mismo con delta Y. Entonces, para delta Y, tomo los numeritos, ¿cierto? Tomo los numeritos que están en la columna de Y y los voy a sustituir por la parte aumentada de la matriz. Es decir, delta Y va a corresponder al determinante formado por el 3, la X la dejo intacta, entonces 3 y 2. Y en vez de Y, entonces coloco la parte aumentada de la matriz, que es 7 y menos 10. ¿Listo? Y ese es el determinante delta Y. Y delta S, entonces yo debo hacer lo mismo. Voy a colocar aquí, abrir esto, pero para delta S no sustituyo absolutamente nada. Entonces dejo intacto y coloco la columna de Y y la columna de X intacta. 3 y 2 y 5 y menos 3. ¿Listo? Entonces, bueno, por eso lo llamé así, por eso lo llamé delta X, delta Y, porque cuando es delta X, pues cambio la columna que tiene que ver con X, la cambio por la parte aumentada de la matriz. Cuando es delta Y, cambio la parte que tiene que ver con Y por la columna aumentada de la matriz, es decir, pongo el 7 y el menos 10 ahí en la columna de Y. Y cuando es delta S, entonces no hago absolutamente nada. Coloco la columna de X y de Y intactas. ¿Listo? ¿Por qué tengo que sacar esos tres Solo una determinantes? pregunta. Dime, claro. Hola. Disculpa, ¿por qué en el delta X pusiste 7 menos 10 de primero? Es que, ¿por qué el delta X qué? Pusiste 7 y 10. En la primera fila, columna, pusiste 7 y menos 10 de primero. Bueno, esa es parte de la estrategia, ¿no? Es la estrategia como tal. Es el paso a paso de este ejercicio. En caso, el tal caso es que cuando tú vas a resolver delta X, ¿cierto? Tú debes cambiar la fila que tiene que ver con X, debes eliminarla, debes quitarla. Esa fila que tiene que ver con X para delta X debes quitarla. Y en lugar de esos números que tenía, entonces pones los de la parte aumentada de la matriz. Vas y los reemplazas ahí, el 7 y el menos 10 en el mismo orden, ¿vale? Entonces por eso fue que el delta X me quedó así. Menos 7, 5, menos 10 y menos 3. Porque esa es la estrategia, esa es parte de la estrategia. Tú tomas para delta X, tomas la columna de X, la quitas y la reemplazas por la parte aumentada de la matriz. Para delta Y, quitas la columna en Y, ¿cierto? Que es la de 5 y 3, la quitas y colocas exactamente la parte aumentada de la matriz ahí. ¿Listo? Y para el delta S, toma simplemente la columna en X y la columna Y sin modificación, ¿vale? Entonces, es la estrategia en este tipo de ejercicios. Es simplemente la forma como uno debe desarrollarlos. Ahora bien, la pregunta que viene es, ¿cómo resuelvo entonces mi sistema de ecuaciones? Porque yo tenía que resolver mi sistema de ecuaciones. Resulta que resolver el sistema de ecuaciones, cuando uno ya ha hecho el determinante en delta X, delta Y y delta S, cuando uno ya ha hecho ¿qué? Cuando uno ya ha hecho esos determinantes, resolver el sistema es muy sencillo. De hecho, voy a colocar aquí de una vez la solución. Entonces, miren, la solución me dice X es igual a delta X sobre delta S. Y es igual a delta Y sobre delta S. Y listo, esa es la solución del sistema. ¿Listo? Esa es la solución del sistema. Por eso les decía, es parte de la estrategia nomás reemplazar las columnas, porque al final X y Y me va a dar esto que está aquí.
Miren cuál es la ventaja de resolverlo por determinantes. Miren que la ventaja enorme es que yo no tengo que despejar X, no tengo que despejar Y nunca. Vengo y doy la solución de una. Digo quién es X y quién es Y de una, sin haber despejado absolutamente nada. X es delta X, por eso le puse delta X, efectivamente, para que se identificara que era el que tenía que ver con X. Y sobre delta S, que es el que no tuvo modificaciones, ¿cierto? Y Y es delta Y sobre delta S. ¿Listo? Entonces, la enorme ventaja de los determinantes es que no hay que despejar X, no hay que despejar Y, no hay que despejar ninguna variable, sino que si usted saca los determinantes, automáticamente usted puede hallar la solución. ¿Qué tenemos que hacer para hallar la solución? Pues encontrar cuánto nos dan estos tres determinantes. Si yo calculo cuánto me dan esos tres determinantes, pues lo reemplazo aquí y ya quedó. Pero calcular los determinantes, pues como vimos hace rato, tampoco es tan difícil, ¿no? Recuerden, determinantes 2 por 2, multiplicamos en cruz, ¿no? 7 por menos 3 da menos 21. 7 por menos 3 da menos 21. Menos de la fórmula, menos que siempre va, menos 10 por menos 5 da menos 50. ¿Listo? O sea que el primer determinante es menos 21 y menos por menos más, 50, que es de hecho 29, ¿no? 29. El primer determinante me dio 29. Delta Y, lo mismo, multiplico en cruz. 3 por menos 10 es menos 30, ¿vale? El menos de la fórmula y 2 por 7, 14. Menos 30, menos 14 nos da menos 44. Y finalmente, delta S sería 3 por menos 3, esto era menos 3 aquí, sí. 3 por menos 3 da menos 9, menos de la fórmula 5 por 2, 10. Menos 9 menos 10 da menos 19. O sea que el valor de X, solución de la ecuación, pues va a ser delta X, va a ser lo que me dio en delta X, va a ser 29, sobre delta S, que es menos 19, ¿cierto? Y listo, ese es X. Y Y es igual a ¿qué? Y es igual a delta Y es menos 44, sobre delta S, que delta S es menos 19. Y bueno, este finalmente menos por menos es más, ¿no? 44 sobre 19. Y listo. Entonces ya encontré las soluciones. Encontré las soluciones X y Y sin haber hecho ningún despeje, sin haber utilizado ningún despeje en las ecuaciones. ¿Qué fue lo que hice? Del sistema de ecuaciones, pues lo escribí así, bueno, saqué la matriz aumentada, ¿cierto? Y con la matriz aumentada, con esta parte de la matriz aumentada, entonces saqué la información de los tres determinantes que debo resolver. Delta X, delta Y y delta S. Delta X, delta Y y delta S. ¿Cuál es la estrategia para ubicar a delta X, por ejemplo? Es tomar la matriz aumentada, eliminar la columna en X y reemplazarla por la parte aumentada de la matriz, ¿cierto? Que es el 7 y el menos 10. En delta Y, pues es tomar la matriz aumentada, eliminar la columna Y y reemplazarla por la parte aumentada de la matriz, que es 7 y menos 10. Y el delta S no hago absolutamente nada. Tomo columna en X y tomo columna en Y sin ningún problema, sin ningún cambio. Y bueno, resuelvo esos tres determinantes. Y una vez resueltos, pues automáticamente el método de regla de Cramer, así se llama esto oficialmente, se llama regla de Cramer. Voy a colocarlo por aquí, por si de pronto lo van a buscar en algún libro. Esto se llama método de Cramer o regla de Cramer. Automáticamente obtengo la solución del sistema de ecuaciones, porque X es delta X sobre delta S, Y es delta X sobre delta S y listo, ¿vale? Y listo. Entonces, esa es la situación. Y lo mismo sirve para formar determinantes o para formar sistemas de ecuaciones más complicados. Si nosotros tuviéramos un sistema de ecuaciones 3 por 3, por ejemplo, 3 por 3, entonces tenemos X, Y, Z, ¿cierto? Si tuviésemos un sistema de ecuaciones 3 por 3, por ejemplo, algo, no sé, voy a escribirlo por acá.
Algo así, por ejemplo, 3x menos 4y más 3z. De una vez voy a colocar la constante en el otro lado, igual a 6, por ejemplo. 2x menos 5y o más 5y menos 3z igual a 2, por ejemplo. Y menos 5x más 7y menos 6z igual a, no sé, a 1, por ejemplo, cualquier cosa de estas. Entonces, en este caso de un sistema 3×3, ¿qué hago? Lo mismo de hace ratico. Simplemente extraigo la matriz aumentada de aquí, extraigo la información de la matriz aumentada, que son con los coeficientes, ¿no? Entonces sería algo así. La matriz aumentada tendría coeficientes 3, 2 menos 5, menos 4, 5, 7, 3 menos 3 menos 6, y la parte aumentada de 6, 2, 1, extraigo la información de los coeficientes, ¿cierto? Hago esta matriz aumentada, ya sabemos que la primera columna tiene que ver con la X, la segunda columna tiene que ver con la Y, la tercera columna tiene que ver con la Z, y entonces ahora yo hago es los determinantes, ¿no? Delta X, delta y en este caso pues necesito a delta Z también, ¿no? Necesito un determinante por cada variable. Y por supuesto, delta S, que siempre debe estar también. ¿Listo? Delta S. ¿Vale? No voy a hacerlo completo. De pronto lo dejamos para la próxima clase. Hacemos uno de estos. Pero, por ejemplo, delta X va a ser el determinante y lo mismo, ¿no? Tomamos la columna en X, la eliminamos y la cambiamos por la columna que tiene que ver con la parte aumentada de la matriz, que sería 6, 2, 1, menos 4, 5, 7, 3 menos 3, 6, y ese sería, por ejemplo, el determinante delta X. Y así lo haríamos con los demás. ¿Listo? Como les digo, no la voy a hacer ahorita completa, pero bueno, esa es la idea. Nosotros podemos resolver sistemas de ecuaciones más grandes utilizando determinantes. ¿Listo? Por eso, pues digamos que el método determinantes o regla de Cramer, pues es bastante importante en esto. Nos permite resolver sistemas más grandes. No es que con los otros métodos no los podamos resolver. Con los otros métodos igual se podría resolver, igual los podríamos hacer. El problema con los otros métodos es que pueden ser muy largos. Por ejemplo, resolver un sistema 4×4 por sustitución podría, mejor dicho, tardarse más de un día uno. Pero con método determinantes, pues puede ser mucho más cortico, ¿listo? Mucho más fácil de hacerlo. Incluso, de una vez les comento, en internet hay muchas calculadoras de determinantes. Buscan en internet calculadora de determinantes, ustedes simplemente tienen que ingresar los numeritos, así como aquí digamos ingresar los numeritos, y la calculadora automáticamente le dice cuánto es el determinante. Incluso también, como les decía hace rato, hay sitios, hay libros donde enseñan a calcular determinantes por medio de trucos. Les dicen, miren que con este truco es más fácil calcular un determinante 3×3. Y sí, es cierto, funcionan. Sirven de verdad. La manera como lo vimos acá fue la manera más general de calcular un determinante. Y con algunos trucos uno puede calcularlos mucho más fácilmente. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, ahí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces, el parcial va hasta aquí, hasta poder utilizar regla de Cramer o determinantes para poder resolver sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Nuestro parcial entonces incluye los temas de lógica, de conjuntos, de propiedades de los números reales, potenciación, radicación, ¿cierto? Propiedades de la potenciación, propiedades de la radicación, resolver ecuaciones, resolver inecuaciones y eh, valor absoluto. Y bueno, sistemas de ecuaciones, que fue lo último que vimos. Esos van a ser los temas del parcial. Simplemente para recordarles, aquí en el libro de matemática fundamental que tenemos, los temas del parcial, esto está mucho zoom,
corresponden a los capítulos 1, 2, 1 y 2, básicamente. 1 y 2. ¿Listo? Corresponden a los capítulos 1 y 2. Los temas del parcial son capítulos 1 y 2. ¿Listo? ¿Y qué les digo? Y lo de sistemas de ecuaciones lo pueden encontrar entrando al Classroom. Creo que lo tengo abierto el Classroom. A ver. Entrando al Classroom, aquí en el Classroom, ustedes entran a su Classroom, por supuesto, el del grupo 9. Aquí va a haber donde dice notas de clase. Y aquí en esta diapositiva donde dice notas de clase, las diapositivas 8B tienen que ver con los sistemas de ecuaciones, ¿vale? Ahí van a hallar todo lo que tiene que ver con estos sistemas de ecuaciones que estábamos viendo. Adicionalmente, recuerden, aquí en el Classroom está además la parte de talleres y tareas. Hay talleres de Palmira, talleres de Bogotá. Entonces, revisarlos también, revisarlos es siempre, mejor dicho, mis profesores de matemáticas siempre decían, la matemática entra por la mano. Entonces, hay que hacer ejercicios y bastantes, ¿listo? Aquí de pronto el taller 2 ya tiene sistemas de ecuaciones, de pronto, no sé. Ujú, ujú. A ver, taller 3 de pronto. Números reales, potenciación. Aquí hay taller 4. Y aquí hay sistemas de ecuaciones. Miren que aquí ya hay sistemas de ecuaciones. En este taller número 4 hay sistemas de ecuaciones. Hay problemas que tienen que ver con sistemas de ecuaciones. De hecho, aquí les quiero comentar una cosa. Les quiero dar una pista sobre el examen. En el taller 4, lo hicimos otra vez. En el taller 4 de Palmira, reviso de nuevo, taller 4 de Palmira, el punto 14, este puntico 14 que estoy colocando en ese momento en pantalla, no exactamente igual, le voy a cambiar algún datico, pero va a salir en el parcial, ¿vale? Le voy a cambiar un datico nomás. Si por ejemplo aquí dice 20 centímetros por 15 centímetros, le voy a colocar 15 por 15 y bueno, resuélvanlo con 15 por 15 o resuélvanlo con 20 por 15 o resuélvanlo con 25 por 15, lo que sea. Cambio un datico aquí y se los coloco en el parcial, ¿listo? O sea que aquí ya tienen la información de uno de los ejercicios del parcial. Ese punto 14 del taller de Palmira, a mí me gusta mucho y bueno, ese punto va para el parcial. Entonces, tómense el tiempo en estos días de resolver este punto 14 de Palmira y bueno, eso les ayudará pues para tenerlo listo para el examen. ¿Listo? Esa es como la pista hasta ahora, ¿vale? Muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces ya nos veríamos la Profe, próxima. Dime. de los talleres, qué pena, de los talleres de la UNAL, ¿con qué Ujú. otro podemos repasar aparte del taller 4? Pues que vaya como hasta los temas que hemos visto. Bueno, lo que pasa es que aquí en el taller de la UNAL, como aquí los temáticos van en otro orden, los temas están viéndolos en otro orden, con el libro de la UNAL de Palmira, entonces pues aquí pueden estar mezclados, ¿sí? Aquí puede estar mezclados. Por ejemplo, el taller 4 corresponde a lo que estamos viendo, a sistemas de ecuaciones, y el taller 5 corresponde, puede ser algo que ya hemos visto antes, y mira que por ejemplo el taller 5 corresponde a potenciación, que fue lo que nosotros vimos al principio. Entonces, aquí toca estarlos buscando, toca estar buscando los ejercicios, porque como ellos van en otro orden, entonces el taller 5, imagínate, el taller 5 para las semanas, ellos esos semanas 9 y 10, nosotros ya lo vimos, entonces pues toca estar buscando los ejercicios, ¿vale? Ahí toca estar buscando más que todos los ejercicios. Por ejemplo, algo así les puse en el taller, en el parcial, perdón, el semestre pasado, si no estoy mal, les puse este ejercicio. Este ejercicio se los puse en el parcial. Como ustedes saben, yo no les coloco exactamente pues el mismo ejercicio, pero por ejemplo aquí le coloco un ¿qué? Le coloco un 9nb cuadrado, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué obtienen con nb cuadrado? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y entonces le cambio una pequeña cosita y ¡pum! Se los mando para el parcial. ¿Listo? Entonces,
Este, por ejemplo, lo puse en el parcial del semestre pasado. Y bueno, aquí, como te digo, toca estarlos buscando porque no están en el mismo orden de nosotros. Entonces, bueno, esa es como la dificultad. Si nos queremos concentrar bien, si nos queremos, queremos ir como a la segura con los ejercicios, pues tomen los ejercicios del libro que estamos utilizando, capítulo 1 y capítulo 2. De aquí, pues va a salir la mayoría de puntos del examen y ya les dije, del de Palmira, pues va a salir el punto 14. Ese punto 14 del taller de Palmira, del taller 4 de Palmira, le modifico una pequeña cosita y se los mando. ¿Listo? Les modifico y pum, ese sale en el parcial. Entonces mejor háganlo de una vez, ténganlo seguro cómo va para que cuando llegue el parcial, pues no vayan a perder mucho tiempo en ese ejercicio y lo hagan rapidito. ¿Vale? Esa es la situación. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, ya nos veríamos en la próxima semana. No olviden, tenemos clase martes, miércoles y viernes, ¿cierto? De tal manera que el martes y hasta el miércoles pueden estar resolviendo dudas, inquietudes que tengan. Venimos el martes y si hay preguntas, si hay dudas, pues automáticamente vamos resolviéndolas y si la clase del martes se convierte en una clase taller, pues bienvenido, no hay ningún problema, ¿listo? Si no hay dudas, el martes pues continuamos con la clase normal, seguimos en temas, pero si hay dudas, pues entonces nos quedamos haciendo clase taller ese día. El día miércoles pues sí es clase taller oficialmente, entonces ahí sí nos concentramos directamente en el taller y el día viernes pues el parcial a la hora de clase normal, ¿vale? Eso es entonces. Listo, muchachos, que pasen buen fin de semana. Entonces, nos vemos. Cualquier cosa, entonces me están avisando y ya nos veremos el próximo martes. ¿Listo? Voy a tener ahora sí la pantalla. Y nos vemos, muchachos. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.